Hola, hola Néstor. Bueno, mientras se vaya conectando Néstor, voy contando por qué nace esto. La verdad que con ganas de conversar un poco entre tantas cosas. Con Néstor sentimos muchas cosas que nos apasionan, que nos interesa estar justamente conversando. Entonces nace esto de decir, bueno, por qué no arrancar a conversar, compartir nuestras reflexiones, compartir lo que está justamente de hablar, expresar con libertad las cosas que pensamos, nuestras reflexiones, nuestros cuestionamientos. Hola Néstor, ¿ahí estás? Hola, ¿cómo estás, Rodri? ¿Todo bien vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Y acá estamos, lo que arrancó en un café una idea, acá estamos, bueno, arrancando con algo. Así es, así es. Che, Che, le cuento, no te pregunté cómo está Buda al final. está bárbaro. Hoy lo llevamos al veterinario y ya le sacaron, para los que no saben, Buda es mi perrito, 7 meses, caniche, salta mucho, se rompió la rodilla. Terrible, terrible. Bueno, Lo llevamos al veterinario, cirugía, le hicieron una cirugía la semana pasada, hoy le sacaron el vendaje, está bárbaro. bueno, me Ahora alegro. entra en periodo de rehabilitación. Está perfecto. Vos sabés que te confieso que ya desde el año pasado que tengo la fantasía de, por ejemplo, ir en algún viaje, en la ruta o algo, y encontrarme algún perrito, alguna perrita, y bueno, adoptarla. Pero ya, bueno, este año no se ha podido viajar y eso es lo que me preguntaba, ¿no? Porque si yo abro por esa puerta es como que le estoy pidiendo a la vida, ¿viste? Que me tire un centro, ¿no? Como si la vida está allá afuera y me tiene que facilitar algo. Y ¿Sí? si sigo por ese camino y abro esa puerta, entro en una de las reflexiones que tuvo Víctor Frank en uno de sus libros, cuando sale del holocausto, que es el hombre busca el sentido, en el que él lo que plantea es, después de vivir todas las atrocidades que termina viviendo, que siempre está esta política de pedirle a la vida algo, ¿no? Es decir, le reclamamos a la vida cosas, le argumentamos, le pedimos, etcétera, y lo que él dice es, ¿qué pasa si es a la inversa? Si nosotros le tenemos que enseñar a la vida cómo se vive. Y si abrimos esa puerta y empezamos a cuestionar la concepción de vida, tranquilamente podemos empezar a cuestionar la concepción del mundo. Y si arrancamos justamente en cuestionar justamente la concepción del mundo, y está esta famosa frase de que el mundo tiene que ser más humano, pero lo que es cierto es que el mundo es el mundo, los humanos son los humanos, y bajo esta concepción de hacer el mundo más humano es que terminamos haciendo lados turísticos absolutamente todo, contaminamos porque no hay conciencia, desarrollos urbanísticos, etcétera. Entonces digo, bueno, ya en el tema de hoy, ¿no? ¿Qué es el mundo? ¿Y qué es el mundo organizacional? Sí. Abriste para todos lados, Rodrigo. Para todos lados. Este, bueno, te digo lo que se me ocurre a partir de lo que vos decís, como solemos hacer en esta charla. Eh, Víctor Frankl hablaba de la búsqueda del sentido, ¿no? Y que, como vos decís, él viene de toda la filosofía existencial positivista, Kierkegaard, ¿eh? Donde, para resumirlo, el sentido de la vida se lo tiene que dar uno. Mm, Es responsable de uno darle sentido, pero Sartre lo decía de una manera, mira, me fui a la filosofía, lo veía de una manera negativa, ¿no? Digamos, estoy arrojado al mundo sin sentido, uy, qué terrible. Kierkegaard lo mira al lado positivo, por eso positivista, diciéndote, estoy arrojado al mundo, qué bueno, le puedo dar el sentido que yo quiera. totalmente. Podés vivir tu propia vida como te plazca. Tal cual. Y Frank lo que te dice en la búsqueda del sentido es verdad que no puedes controlar tu medio ambiente, bueno, puedes influir, controlar algunas cosas, pero hay cantidad de cosas que no las vas a poder controlar. No vas a poder controlar tu genética, a veces no puedes controlar tu biología, etcétera, tu psicología, ¿sí? Pero siempre tienes la libertad de elegir cómo reaccionás frente a la situación. Totalmente. Cómo reaccionás es una elección.
Y ahí aparece el tema de la búsqueda del sentido, ¿no? Bueno, es tu trabajo de darle sentido a lo que haces, es tu trabajo darle sentido a la vida. Y de lo que vos decís me hace pensar, bueno, ¿cuál es el sentido de las organizaciones? Sobre todo hoy, ¿no? Con todo el tema de lo que venimos viendo este año, en el que las personas han tenido quiero creer, una reconversión muy importante, las organizaciones también de seguro se han tenido que adaptar. Y hace poco leí que Microsoft ya dijo, bueno, todas las personas que trabajan acá ya lo pueden hacer de sus casas por el tiempo que quieran. Entonces digo, ¿en qué año estamos justamente en esto de reconvertirnos, tanto personal como desde lo organizacional? Mira, ahí me voy a ir de vuelta un poquito al diablo y te aseguro que vuelvo, ¿sí? Me hiciste acordar de, sí, me hiciste acordar de los paradigmas de Kuhn. Para quienes se Ajá, acuerdan, Kuhn, epistemólogo, habla de paradigmas. Y un paradigma era, para simplificarlo a riesgo de blasfemia, un paradigma es una creencia consensuada que es útil, que sirve. La Tierra es plana. Bueno, la sociedad se organizó alrededor de la Tierra es plana. Y funcionamos durante cientos de años, hasta que apareció que la Tierra era redonda. Uh, terrible. sorpresa. Blasfemia. ¿Cómo que es redonda? Primero lo combatimos. Luego, que la Tierra fuera redonda sirvió y lo adoptamos como nuevo paradigma. Bueno, después nos fuimos enterando que en realidad era ovalada, no era redonda, ¿sí? Tiene así una elongación en el medio por la fuerza centrífuga, bla, 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 bla. Bueno, lo mismo con la física, etcétera, etcétera. Es decir, la diferencia entre lo válido o inválido, lo verdadero o lo falso. ¿Qué es verdadero y qué es falso? Es difícil de definir. Válido quiere decir que sirve. Las organizaciones han tenido diferentes formas según el momento de la humanidad y han tenido su utilidad. Si te remotas hace miles de años, cuando la organización, como por definición era un conjunto de humanos y recursos organizados para un fin, el fin era supervivencia. Sí. Entonces, bueno, nos empezamos a agrupar para sobrevivir, había que buscar casa y comida, había que protegerse del enemigo. ¿Por qué había enemigo? Y había enemigo porque no alcanzaban los recursos, entonces, bueno, etcétera. Eso fue Y, cambiando. y hasta parece que hoy en día también todas las organizaciones tienen enemigos, porque están en este afán diario de estar constantemente con la ambición, con la generación. Y me tomo algo que dijiste de la tierra, que viste que Kant lo que decía es, cualquier migración nuestra vamos a estar rodeados de otras personas. Y si no podemos convivir con otras personas, entonces el proceso es inviable. Y en las organizaciones termina pasando lo mismo. Es decir, cuál es el sentido en querer destruir a tu competencia hoy en día? Eso, como que digo, ¿dónde está, no sé, la reciprocidad, que todos estemos en el mismo lado creciendo? Eso voy pensando. Bueno, me hiciste acordar viste el famoso efecto mariposa, que una mariposa aletea las hojas en China y genera cambios que produce una tormenta en Estados Unidos. La tecnología, lo que estamos viendo ahora, la interconexión, la tecnología, la velocidad de comunicación de impacto, el efecto dominó, un coronavirus que aparece en un pueblito de China y que en meses hackea la economía mundial, pone Sí, en claro no solo la interdependencia que siempre tuvimos los seres humanos mutuamente, también del mundo, lo que vos vas a hacer es humanizar el mundo. Bueno, no, el mundo es mundo, los humanos somos claro. humanos, ¿sí? La interdependencia que tenemos con el medio ambiente, que cada vez queda más clara. Y los modelos organizacionales que van a la guerra, como vos decías, a mediano y largo plazo es pegarse un tiro en el pie. ¿Sí? Totalmente, totalmente. El más para mí, menos para vos, significa que me voy a quedar sin clientes porque no va a haber gente que me pueda comprar lo que yo vendo. Claro, ahí pasa algo. Ahora que lo decís en voz alta, lo que digo es, las organizaciones están en este afán de querer comerse todo y se tiran un tiro en los pies. Pero las organizaciones están compuestas por personas. Entonces, si Bueno, hablamos en términos de organizaciones, no es como simplemente una figura, sino que está compuesto por personas y si las organizaciones se estrechan, las personas también. Y ahí es cuando empezamos en este juego raro de decir, bueno,
el mundo es una persona, es un equipo de trabajo, es una organización. A quién, el mundo organizacional, a quién le están prestando atención y quiénes realmente tienen que estar en ese juego para que no nos peguemos tiros en los pies. Qué bueno lo que decís. La, me parece que hay contextos, ¿no? Las organizaciones están inmersas en un contexto. Una Ujú. organización en Argentina, por más que esté vinculada al mundo, a veces más, a veces menos, tiene un contexto propio y dentro de una cultura propia que establece ciertas reglas de juego o para su propia supervivencia, pensar a las organizaciones como seres vivos, para Sí. su supervivencia, pensando en la supervivencia como un instinto tanto del humano como de una organización, va a moldarse a esas reglas de juego, ¿sí? Entonces, una organización en Argentina no es lo mismo que, te hablo de los lugares donde he trabajado, no es lo mismo que una organización en Holanda, o en Estados Unidos, o en India, o en Sri Lanka, ponele, donde el contexto es diferente. O sea, tenés acá un doble juego entre, sí, las organizaciones del mundo, cada vez más interconectadas, en el caso de la educación, por ejemplo, a nivel profesional, profesionales de Argentina trabajando en otros países a distancia, pero a su vez tenés el contexto local de la organización que va a impactar mucho y ahí te aparece el tema de la cultura, Mm. ¿sí? Que eso ya juramos hablarlo en otra En charla, las así que por últimas. ahí lo dejamos de contado. Sí. Pero ahí dijiste algo que también me intriga, que anoche estaba viendo el tema de la ética, ¿viste? La ética y la moral. Y Ah, uno de los aspectos que empiezan a cuestionar es si la cultura determina lo moral o no, es decir, y si está bien para una cultura moral, ¿qué pasa con otras culturas en las que eso no es tan moral? Entonces, si podemos empezar a discutir sobre lo que es lo moral o no, y entiendo que se vuelve todo mucho más sensible y más complejo cuando estamos dentro de una organización en la que la organización necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita generar ingresos, y todo eso, por supuesto, está de la mano de personas, que las personas tienen que tener conversaciones y tienen otras perspectivas de absolutamente todo, otras culturas, otros países. ¡buah! este, primera pregunta que hiciste, amerita toda otra sección. ¿Moral y ética son lo mismo o no y por qué? Ujú. No me parece que dé para profundizar ahora porque si no se desvía mucho la charla, pero en mi visión es no. Moral y ética no son lo mismo. Ujú. Sí te animo, alineado con lo que venimos hablando, me animo a ponerte otro marco referencial, si se quiere, que es que las organizaciones, la realidad en la que vivimos, es una construcción. En esto de búsqueda de sentido, nosotros le damos sentido. El concepto de justicia que manejamos en la sociedad occidental y cristiana en general no deja de ser una construcción de acuerdos sociales que nada tienen que ver con el concepto de justicia de hace 600 años o de otras regiones. ¿Sí? Sí, Eh, Hubo épocas donde la esclavitud era normal y aceptado. sí. Y en ese momento era justo Claro, era y era justo. ético. Sí. ¿No? Y hoy en Entonces, día, digo, porque tomo ese ejemplo y lo tomo como una analogía y digo, hoy en día dentro de las organizaciones debe haber situaciones tan graves, no me refiero al hecho puntual de la esclavitud, pero sí en cuanto a conceptualmente graves, que hoy en día se están practicando, que seguramente con la pandemia han pasado un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se desarrollarán ahí tanto las personas que trabajan como las personas que ejercen el liderazgo y bueno, y la organización entera para poder surfear la ola, como le dicen? totalmente. Y ahí te diría, me viene el pragmatismo, ¿no? Si yo me pongo en el lugar de una organización, sea la que sea, ¿sí? Lo que estoy buscando es eficiencia, impacto, calidad, etcétera. Y eso lo voy a lograr con gente, por medio de la Claro, gente con la que estoy trabajando. ¿Sí? Con lo cual te diría, pasamos de una concepción fordista de la revolución industrial, fordista, taylorista,
donde se ve al empleado o al colaborador. Si se quiere. Fíjate que ahora se habla de colaborador, no se habla de Sí. empleado, ¿no? Es Tiene que a que mí ver no con me esto. gusta la palabra de empleado tampoco. Y bueno, el empleado es que yo te empleo para algo, ¿sí? Te Sí, digo, bueno, vos te parás acá y das vuelta a esta manivela, ajustás una tuerca de acá hasta que termina el día. No hay un propósito específico, no hay una función. Ojo, que en su momento fue fabuloso, porque salías del campo de tener trabajo o de tener una chacrita que por ahí te agarraba la sequía y perdiste todo, a un trabajo garantizado donde vos ponías la tuerquita y a fin de mes recibías un sueldo garantizado, seguro, podías planificar, podías organizarte, etc. Tuvo su sentido, ¿sí? Pero era un modelo mecanicista. sí. Mucho de eso hoy por hoy lo hacen robots, ¿sí? Y pasamos de revoluciones industrial, informática, etcétera, etcétera, donde la gente pasa a ser un ser humano, deja de ser una pieza de una máquina. Eso es justamente lo que estaba pensando. Como dijiste, antes era mecanicista y buscaba la seguridad económica, por ejemplo. Pero hoy en día Claro. están buscando mucho más el desarrollo personal, el desarrollo profesional, y creo y entiendo que hay organizaciones que todavía les cuesta hacer ese cambio de chip. Totalmente. Ahí te voy a decir, guarda que todavía hay mucha gente buscando la seguridad económica, ¿sí? Sí, Cuando las economías están mal, hay que pagar la olla, ¿sí? sí, Lo cual no quiere decir que dejes de buscarle el sentido o de dárselo vos, por más que sea un trabajo de lo que fuera. Vos podés tener trabajo más mecánico, más humilde, y vos le podés dar el sentido, ¿sí? claro. Ahora, paralelamente a eso, el, el, el beneficio de cualquier organización, a mi gusto, es todo lo que te decía, de eficiencia, calidad, impacto, efectividad, etcétera, que se logra a través de un equipo de alto desempeño. Claro. El equipo de alto desempeño, una de las condiciones básicas es que la gente esté motivada, esté comprometida, tenga sentido de propósito, que lo haga porque le interesa hacerlo, ¿sí? Por supuesto, tal vez puede llegar a ser muy idealista esto, pero entonces te diría que es por el propio bien de la organización, por el bien económico de la organización, tener equipos Claro. de alto desempeño. Y tener equipos de alto desempeño significa cuidar a tu gente, capacitarlas, acompañarlas, desarrollar ese equipo de alto desempeño. De ahí Y, que y pasamos del Fordismo a... Sí. ahí tengo una pregunta, porque ¿cómo es que los equipos de alto desempeño ven su día a día a diferencia de aquellos equipos que no se consideran como alto desempeño? Es decir, ¿cuál crees vos que son algunas de las diferencias tanto en el equipo como personal? Y porque logran alinear, yo creo que logran alinear el propósito personal con el propósito de lo que hacen, Eso es re fuerte. eh, logran encontrar cierta realización o cierta felicidad o eh, desarrollo Co- personal, fulfillment, no sé cómo se dice, fulfillment, Sí, sí, realización personal en lo que están haciendo. Lo ideal, y que no es que no se da continuamente, ¿viste el concepto del flow? Cuando entras en flow. Entrar en flow es cuando te pusiste a hacer algo que te concentraste tanto, pero porque te gustó, que pasaron 8 horas y te parece que pasaron 2 horas. ¿Dónde se fue el tiempo? me ¿No? encanta. Sí, sí, sí. Te reenganchaste. Bueno, no hay manera de vivir en flow. Nunca vas a encontrar ningún trabajo, ninguna ocupación donde estés en flow todo el tiempo. ¿Sí? Ese placer. Pero sí sentir que te levantás a la mañana y decís, tenés ganas de hacer lo que tengo que hacer. A veces sí, a veces no, pero que la mayoría de las veces sea, que tengo ganas de hacer esto. ¿Por qué? Claro. Porque voy a un lugar donde me siento cómodo, con gente con la que me siento bien, creo en lo que estoy haciendo, siento que la gente me apoya. Bueno, Este, hace poco vi creo que ya hace un par de semanas, un video de Simon Sinek en LinkedIn en el que le hacen a una ver, entrevista de, ponerle de 1 minuto y medio. Y él cuenta una anécdota en la que dice, che, y tuve una persona que me quería contratar y me dice, convenceme de que te tengo que contratar. Y Simon le dice, ni en pedo te voy a convencer, porque si yo te tengo que convencer a vos, si fíjate, cada vez que yo te doy mi opinión, vas a estar constantemente replicándome para que yo te convenza a vos. Digo, y él dice, no me estoy elevando a mí ni a mi criterio, me estoy siendo infiel, y me tomo esto lo que vos decías de trabajar con personas que te caen bien, que te potencian, ese ambiente es un poco difícil de encontrar o no. y
Yo creo que cada vez se está haciendo más común esto, ¿sabes? Ujú. Eh, Porque lo va requiriendo la sociedad, lo va requiriendo como el cómo trabajamos. Lo que decíamos, en el Fordismo eras un empleado de una fábrica, siempre ha habido una negociación, digamos, ¿qué te doy y qué me das? ¿Sí? Ujú. En el Fordismo era, finalmente consigo un trabajo, llego a fin de mes, tengo garantizado un ingreso, le puedo dar de comer a mi familia, le puedo ofrecer un futuro, educar a mis hijos, todo Y bien. ya, sí, Yo voy a apretar la tuerca cuantas veces sea, lo hago. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, ¿cuáles eran las opciones? Y no había muchas otras opciones. claro. De Y nuevo, la entonces, bueno, coyuntura del momento. el mundo en que estamos viviendo, con tanta movilidad, casi digo social, no me refiero a movilidad social. Movilidad me refiero a cambio, interconexión, acceso a la información, datos, interdependencia, lo que decíamos, lo que estamos viviendo ahora, el COVID, un virus de un pueblito, en 6 meses tiene jaque al mundo y por quién sabe cuánto tiempo, y te cambia el modelo económico, te cambia el Mm. funcionamiento de las organizaciones. Esa interdependencia invade y hace que tengas que tener más conciencia del otro. ¿Sí? Ujú. Fíjate, en un momento el presidente de la Organización Mundial de la Salud, hablando del COVID, hizo una declaración diciendo que la mayor crisis no es el COVID, es el liderazgo y la solidaridad. Totalmente de acuerdo. El liderazgo es tremendo, o sea, no puede ser, y lo vivimos en Argentina, que no tenemos buenos líderes. O sea, las intenciones reales del liderazgo está totalmente desvirtuada. Tú sabes que en eso lo, lo generalizaría. Creo que va más allá de la Argentina, ¿sí? Por supuesto, a Ujú. nosotros nos duele porque estamos acá y vemos cosas que no nos gustan. Eh, Acá me juego una ficha. Mira Estados Unidos con Trump. Mira, si miras al mundo, no es Argentina el único lugar que tiene una crisis de liderazgo. Ujú. ¿Sí? Lo interesante es que cada vez está más sobre el tapete qué es el liderazgo y quiénes son los líderes, que antes por ahí no se cuestionaba mucho. Claro. Había más inercia, decís vos, como que vamos porque... Y sí, Mm. sí, yo creo que sí. Creo que era inevitable, era como si te pensás en la época de los reyes, el rey es puesto por Dios, punto. Es lo que hay. ¿Te acordás? Bueno, Sí, ¿te acordás? Bueno, ¿te acordás de los libros de historia o la serie de claro, Netflix, lo que haya mirado más? No sé. claro. Este, no se cuestionaba. ¿Sí? Que ahora estamos en una etapa donde miramos el liderazgo y cuestionamos los líderes, está bueno. Digamos, Total. sí, qué macana cuando vemos que hay líderes que no son todo lo eficiente que podrían ser. Lo esperable. Pero qué Pero bueno que ahí, podemos cuestionar a los líderes. bueno, pero ahí se abre otra puerta, porque a veces el cuestionamiento no es ganas de destronar al líder, es hasta a veces constructivo. Y ahí también entra el juego del liderazgo de la persona, decir, lo que te estamos diciendo, no te queremos meter el dedo en la llaga, queremos progresar y como somos un equipo, estamos tratando de que sea todo esto constructivo. Sí, sí, y ahí es lo que veo como por debajo de eso, como meta mensaje o como meta concepto, es el tema de la madurez que tenemos como seres humanos, nuestra relación con nuestro ego, nuestras inseguridades, ambiciones y miedos, ¿no? Sí, Entonces, en general, juzgamos al otro, nos tomamos las cosas personales, ojo, nos pasa a todos, me pasa todos los días, es en natural, función de seguro. necesidades propias y temores propios. Entonces, juzgamos a los líderes. Si el líder no piensa como yo o no hace algo que me benefició a mí, eso es mal líder, ¿sí? Porque lo pienso desde yo. Y Claro. desde el rol de liderazgo, que ojo a piojo, que todos somos líderes, si no sos líder de tu propia vida, empecé a pensarlo. Pensé pensé en Víctor Frankl y el sentido del propósito de la vida, el sentido. Claro. Mirá que si vos no sos dueño de tu vida, quiere decir que hay alguien que es dueño de la tuya, alguien te la está marcando, ¿no? Todos Totalmente. somos líderes. Y desde el lado del líder es poder superar el propio ego y poder mirar al otro.
¿no? Exactamente. Y eso es lo que está escaseando en la humanidad, pero te diría que hay más que lo que había hace un tiempo. O al menos ahora se está evidenciando mucho más, sobre todo con este cambio de coyuntura y encima es como cada vez más rápido. Como dice Bauman en su libro La sociedad líquida, el amor líquido, en el que todo está siendo tan rápido que las líneas, las brechas que antes estaban más marcadas, ahora ya casi no están y se vuelve casi como un agua, como que todo fluye, no hay diferenciación. Y eso en sentido, bueno, metafórico si querés, pero cuando hablamos un poco más en lo literal, de que se empiezan a perder un montón de pequeñas señales, por así decirlo, que antes estaban un poco más marcadas, pero que ahora que la coyuntura te demanda un cambio constantemente, que si las personas no se adaptan, no se flexibilizan, repercute directamente en los equipos de trabajo y por supuesto en las organizaciones, sea del ámbito que sea la organización. Totalmente, fíjate cómo me vienen varias cosas, fíjate viste cómo hay palabras o conceptos que van poniéndose de moda. A mí me cae muy mal el tema de las modas, pero tienen un sentido, tienen un ser una razón de ser, ¿sí? Sí. Se puso de moda hace tiempo el tema de la agilidad. Mm, El agilismo, agile methodologies, etcétera. Bueno, lo cierto es que sirvió de algo la agilidad, ¿no? Esto de ayuda con otro concepto que también se puso de moda y que cada vez escuchamos más la palabra fluidez. ujú. Hablamos de una sociedad fluida, hablamos de no binario, hablamos de, ¿sí? Estamos hablando, empezando a hablar de la caída del blanco y negro. Ujú. Y acá, te juro, soy consciente que me voy al carajo, pero estamos hablando de física cuántica, de la posibilidad de que una partícula exista en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo. Es Flash. complicado, ya lo sé, pero la física cuántica desafía los principios de Newton, ¿sí? Ok. Desafía el blanco y negro. Ya estamos hablando de una sociedad donde el blanco y negro empieza a diluirse y aparecen palabras como la fluidez, la agilidad, ¿sí? Eh, en ese sentido yo estoy esperanzado porque con la agilidad y la fluidez lo que empezamos a hablar es empezar a renunciar al control, Uy, sí, la necesidad de totalmente. controlar, la ilusión de que yo puedo planificar punto a punto todo lo que va a suceder en 5 años y se va a dar como yo lo dije. ¿Sí? Y ahí te aparece la metodología de Sáquil diciéndote, no, 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 eso no sucede, justamente no. ¿Sabes qué? Hay que revisar continuamente, hay que aceptar el cambio, hay que corregir, hay que... Viste que está de moda también el tema del error, que es bueno aprender al error. Exactamente. Digo esto de moda porque la verdad, a mi gusto, Rodrigo, todos estos conceptos, si te vas para atrás, los encontrás en la filosofía socrática, griega en general, no solo socrática. Si te vas más para atrás, hasta lo encontrás en el confucianismo, los chinos. Digamos, estamos hablando de agilidad, que esto, que lo otro, aceptar el error, ¿verdad? Bueno, Cuestiones quizá básicas o que ya estaban muy incorporadas en el día a día en otras épocas, pero que durante el correr de los tiempos empezaron a pasar muchas cosas, que se fue todo un poco al carajo, y ahora estamos como tratando de reflexionar de nuevo, decir, bueno, ¿qué pasó? Y pero a veces, y no me gustaría tener razón, pero digo, quizá todas estas modas, como vos la decís, nacen no por estar mirando el pasado o aprendiendo, sino porque alguien empezó a decirlo y se generó una moda y una comunidad y fue. Pero digo, sin duda creo que tenemos mucho para aprender de situaciones anteriores, porque sin duda que durante muchos años se desvirtuaron muchas cosas y me quedaba algo para preguntarte, que sé que trabajaste y viviste en Estados Unidos, en Nueva York, y en ese momento vos ya veías, o sea, ya estabas trabajando con las metodologías ágiles, que hoy en día acá en Argentina son como un boom. sí, sí, sí. Mira, tuve la ventaja o el privilegio, si se quiere. Bueno, privilegio, en la vida creo que uno continuamente tiene privilegios. Depende de cómo vos lo veas, ¿no? Total. Eh, Tuve la fortuna de trabajar en una empresa Capgemini, Capgemini, depende de cómo la quieran pronunciar, una empresa de consultoría francesa en tecnología. Las metodologías ágiles inicialmente surgieron
en el desarrollo del software, en la programación. Y como esta era una empresa de tecnología, justamente se adoptaron metodologías ágiles porque tenía gente de todo tipo y color, incluidos programadores, gente que Claro. escribía código, ¿no? Eh, de las metodologías ágiles se refieren al manifiesto ágil, que es una serie de valores, ¿sí? Que si se quiere viene, ya lo encontrás en el toyotismo, en la manera de trabajo del equipo de los japoneses, ¿sí? Es una filosofía de trabajo. Ujú. Entonces rápidamente, no tan rápidamente, pero ponele, comparando lo que es la historia de la humanidad, se encontró la conexión de lo que era el uso de las metodologías ágiles para software en lo que es el manejo de otro tipo de proyectos. Ok. Esto tiene años de desarrollo. Yo me animo a decir, al menos desde lo que a mí me tocó conocer, eh, Spotify Ujú. fue una empresa que usó al máximo las metodologías ágiles y le dio un gran impulso. Luego me tocó trabajar con el banco ING en Holanda. Después de la crisis financiera tuvo que reinventarse el banco con Ujú. su CEO en el momento, Ralph, que, que tuvo la visión de decir, bueno, hay que pensar la empresa de vuelta, y dijo, el banco en realidad es una empresa de tecnología, tenemos que Mm. convencernos. Fue a explorar modelos, visitó entre otras organizaciones Spotify, vio el modelo de trabajo ágil, lo llevó al banco, lo implementó con McKinsey, se convirtió en caso de éxito. Esa es la parte que yo conozco al menos. Y de ahí se empezó a diseminar por todos lados. Después te encontrás con que Tarjeta Naranja, Banco de Galicia en Argentina, y por todo el mundo empezó el tema de utilizar agilidad como modalidad de trabajo. Pero no es que, a esto me refiero con modas y no modas. Se puso de moda, si se quiere, porque resulta que fue una herramienta y una Totalmente. manera de trabajo que sirvió mucho, que dijeron, ah, bueno, claro, el famoso metodología de trabajo waterfall, ¿sí? De primero esto, después lo Ujú. otro, después aquello, con entregables, etcétera, no funciona, o no siempre funciona. ¿Por qué? Porque vos tenés la ilusión de que puedes planificar lo que decíamos recién, los próximos 5 años, paso por paso, apretás el botoncito, se activa y va a dar resultado. No, no, en el camino pasan un montón de otras cosas. La Sí, como, agilidad, como claro, por ejemplo las personas pueden irse también, pueden venir otras personas, y una persona que entra a un equipo de trabajo que ya está consolidado puede tener otras perspectivas, y eso genera otras conversaciones, otros puntos de vista, y ahí es como, y claro, y ahí volvemos al tema de la flexibilidad, de los equipos de trabajo están flexibles o no, el liderazgo está flexible o no para incorporar a otras personas, para incorporar otros puntos de vista, aun cuando el camino ya está marcado, y quizá eso no venía pasando, ahora con la actualidad sí, es como que te demanda estar a esa predisposición, y sin duda que aquellas, es opinión mía, aquellas organizaciones que no acepten esta metodología ágil, ya hablando un poco más allá de los sistemas, serán aquellas que lamentablemente, bueno, les cueste un poco más adaptarse a la coyuntura, o quizá, bueno, terminen, como decíamos al principio, tirándose un tiro en el pie. tal cual. Pero es lo del tiro del pie, ahí aparece el tema del ego de vuelta para mí, ¿no? Ujú. De alguna manera es el cortoplacismo. En las empresas vos lo ves, las empresas que cotizan, te hablo por ahí de la realidad que me tocó vivir de mis 20 años en Nueva York. Las empresas que cotizan en Wall Street hace rato que están complicadas, porque están siempre pensando en el próximo cuatrimestre, el rendimiento y la cotización en la bolsa y a fin de año. Y el CEO está pensando en los objetivos que tiene marcados para el fin de año y su gran bono. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede desde ese enfoque? Soy el CEO de tal o cual empresa y por ahí me mando una movida que a corto plazo, 1, 2, 5 años, me va a hacer millonario a mí, y después no sé qué pasa, pero no me importa, porque ya me hice millonario. Claro, ¿Sí? ya me recibí el honor, el título, la mención, ya tengo X cantidad en la banca, o sea que ya está, que arda todo. Yo ya cumplí con mi propósito, ponerle personal. Claro. Si Que lo encima trasladas ese a la política, propósito, claro. y sucede en todo el mundo, lo trasladas a la política, lo mismo, mi mandato. Oh, sí. ¿No? Bueno,
cuando hablamos de los próceres, en todo el mundo está esta mitología de los próceres, ¿sí? ¿Quiénes en general son los próceres? Aquellos que efectuaron cambios para el bien de la sociedad, aunque ellos no vieran los resultados. Es decir, aquel que pensó en qué es lo que necesitaba la sociedad y no lo que necesitaba para ser reelecto, por ejemplo, o Claro, para hacerse rico inmediatamente. Bueno, ¿qué sucede en la política en general? Es otro juego de poder, donde hago lo que sea para ser reelegido, para mantener el poder y encargarme en todo caso de cuando salgo que quede bien parado, ponele, ¿sí? ponele. No muy diferente a lo que pasa en las empresas que cotizan en Wall Street. ¿Cuál es el común denominador? La dificultad de trascender el ego personal y ver al otro como uno mismo y darse cuenta que somos una partícula así chiquitita en el universo y que en realidad, creo yo al menos, si miramos por el bien de los demás, estamos velando por el bien propio y todos vamos a estar mejor. Mira, me Sí, hiciste acordar, hablando de organizaciones, un concepto básico que es el de social trust, confianza social sí, y de confianza, ¿sí? Se encuentra que en los países donde hay más confianza social, o sea, confianza en el otro, confianza en el sistema, realmente son países con mayor desarrollo no solo social, sino también económico y viceversa. Y nuevamente directamente relacionado al beneficio personal versus el beneficio común. claro, claro, claro. Y ahí, bueno, justo anoche leía y escuchaba sobre la reciprocidad y te juro que me re llamó la atención porque es algo tan sencillo, pero tan útil a la vez y tan verdadero, de que si no hay reciprocidad no hay nada. Es decir, tratar a la otra persona como querés que te traten y ese trato llevarlo absolutamente todo, porque también eh, ponían un ejemplo en el que, por ejemplo, un equipo de trabajo o el liderazgo que se autodote de determinadas facilidades o características, pero la pregunta es si estaría dispuesto o dispuesta a adoptar de las mismas características a otra persona sin esta persona contar con esas habilidades y cualidades. Y si la respuesta es no, entonces ahí se empieza a poner en juicio cierto liderazgo, porque es decir, ¿por qué te lo autodominás vos y no estarías dispuesto a dárselo a otra persona? Porque también eso implica cierto aprendizaje en el día a día, en la reciprocidad y justamente en el equipo de trabajo. Y creo que son como micro comportamientos que a veces está bueno tenerlos en cuenta para justamente, porque digo, la reciprocidad es lo que te termina generando incrementos y desarrollos y crecimiento. Y la reciprocidad implica tener otras personas, lógico. Sí, porque qué interesante lo de reciprocidad que estás diciendo. Y de alguna manera estás diciendo que es todo un desafío la reciprocidad. Yo creo que sí, porque ¿Y requiere por qué mucha es un desafío? empatía. Pero, bueno, eso te quería preguntar. ¿Cómo lo ves vos? ¿Por qué es un desafío la reciprocidad? ¿Cuál es el...? Yo creo que la reciprocidad implica empatía y la empatía implica reconocer a la otra persona como una persona. Y si estamos reconociendo a la otra persona como una persona, significa que la estamos reconociendo como un ser independiente, que no lo podemos controlar, que no lo podemos, o sea, no lo podemos dominar y tenemos que justamente dejar que esa persona sea quien es. Y me parece que eso es re importante y a la vez re válido a la hora justamente de relacionarnos y trabajar con otras personas, que dejar que sean quienes son. Che, y ahora te hago otra pregunta que me pongo el sombrero de directivo las veces que me ha tocado ser directivo en una organización. Y digo, bueno, todo bien con dejarte ser, pero mira que hay una tarea que hay que desarrollar y hay un fin común que alcanzar. Sí. Cómo lo compatibilizas? Bueno, ahí sí. Yo creo que partiendo un poco del tema del liderazgo, se supone que las personas eligen a los líderes y si yo te elijo como mi líder, se supone que yo me estoy comprometiendo con vos y creo en tu causa. Y si yo creo en tu causa, significa que vos tenés la capacidad de transmitirme los propósitos y las causas a mí. Se supone que Claro. si, y quiero creer que si está ese diálogo y esa sinergia, ahí los plazos, los tiempos, creo que pasan en un segundo plano y estás comprometido con los propósitos y con las causas. Es como decís, como hablabas del flow. Yo tengo ganas de hacer eso, yo quiero, yo siento hacer esto, porque siento la causa, siento los propósitos,
Y por supuesto que puede haber imprevistos de capaz que hoy no te lo entrego, te lo entrego más tarde, pero pueden ser la minoría de veces. Y si el entorno está pensado para que haya una buena relación, todo es hablable, por supuesto. Sí. ¿Y cómo juega en eso la responsabilidad y el compromiso? Bueno, y sí, ahí ya es muy personal. Ya es muy personal que la persona en sí esté, bueno, como hablábamos en un momento, que no tenga ciertos sesgos de el ego o las inseguridades que por ahí está, sino decir, estoy comprometido con esto, me la puedo mandar porque es natural, me pueden llamar la atención porque también es natural, pero siempre tratando de explicar y de comunicar qué es lo que está pasando, cuál es mi situación. Y del otro lado, por supuesto, ir guiando ese comportamiento porque, bueno, a veces hay días malos, a veces hay días buenos, pero que siempre estén ahí, es decir, que haya un apoyo recíproco. Y el apoyo Ok. implica no solo lo organizacional, sino también lo personal. De lo que me vas diciendo me resuena, te lo traduzco lo que me resuena a mí, ¿no? De alineamiento en cuanto al propósito y el sentido de las cosas, donde eh, tenés que estar alineado con para dónde va el barco, por así decir, y si estás alineado con para dónde va el barco, vas a estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios o esfuerzos porque crees en un propósito ulterior. Che, ¿y qué pasa si no estás alineado? Sí, bueno, creo que pasa muchas veces. Y ahí me pregunto si el no alineamiento es por falta de claridad en lo que se está trabajando, por falta de conexión entre los equipos, por temas personales que a veces hay épocas en los que no, o por todo a la vez, no sé. Me parece que como todo en la vida debe ser multivarial, ¿no? Me parece que Sí, hay, los síntomas pueden ser señal de varias enfermedades, por así decir. totalmente. Este, y aquí vuelvo a lo que decías de Víctor Frankl, ¿no? Veníamos hablando de las organizaciones, el alineamiento con el propósito de la organización, la búsqueda del sentido personal dentro de la organización y la capacidad de elegir. La capacidad de elegir. La capacidad de elegir dónde querés estar, dónde no querés estar, cómo elegís reaccionar, cómo elegís vivirlo, sin ser ilusos, ¿no? Porque justamente Frankl creo que es un tipo con mucha autoridad para decir lo que decía. El tipo está en un campo de concentración, Sí, muriéndose de hambre, en condiciones extremas, y aún así le encontraba el sentido, ¿no? Le encontraba el sentido a su vida, ¿no? No, no el campo de claro. concentración. No, es que claro, es decir, de eso se trata, que frente a todos los hechos tan complejos, él tenía y tuvo la capacidad de, en cierta manera creo que como de aceptar la situación, repensarse al mismo, situarse en esa posición, no perderse y sino decir, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Cómo voy a salir? Y eso, y encima, claro, frente a situaciones en donde las condiciones primarias a veces no estaban satisfechas. Súper complejo, Sí, sí. súper complejo. Y que no tiene nada que ver, pero ahora tengo otra pregunta, que ahora viste, y ya desde hace varios años estaba el tema del trabajo remoto, y lo Sí, que me pregunto yo es, porque en un momento hablamos de el Fordismo en el que era las tuercas, etcétera, etcétera, que era todo mucho, muy mecánico. De sí. pronto las organizaciones se fueron adaptando y empezaron ciertas flexibilidades en los horarios laborales. De pronto estamos hablando de trabajo remoto y de pronto hoy en el que absolutamente o gran parte se permite trabajar de su casa. Puede ser que haya como un cambio en la concepción del tiempo, de cómo nosotros consideramos el tiempo, porque antes al trabajar 8 o 10 horas en un lugar, en una organización puntual, era como, bueno, estar ahí frente a la computadora. Pero ahora quizá en nuestras casas, a veces nos levantamos, a veces hacemos otras cosas, a veces trabajamos, y digo, eso que está moldeando el comportamiento de las personas y por lo tanto de las organizaciones, ¿no puede ser un síntoma de un cambio de concepción frente al tiempo? Qué interesante, che. Pero mira, me voy al pasado. Mm, ¿Hace cuánto tiempo que hemos decidido que se trabaja de lunes a viernes 8 horas por día? mucho. ¿Qué es mucho?
Y no sé, ponele, se me ocurre 50 años, más capaz. ¿Y de humanidad cuánto llevamos? Y 70, ponele. ¿Entendés? Estamos hablando de humanidad, no sé, de 50.000 años, desde que tenemos cierto registro, de que tenemos historia registrada, ponele desde la piedra, ay, se me fue el nombre, por Dios, en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, surgió Sumeria, la piedra, ay Dios mío, los primeros escritos con escritura cuneiforme, ponele, Ok, ¿sí? sí, De las primeras que tenemos registro histórico de la humanidad. Te diría que estos 50, 70, 100 años de lunes a viernes 8 horas no existe. claro. A lo que voy con esto es que el manejo del tiempo, tal como vos decís y como lo empleamos, es absolutamente subjetivo y constructo. Una construcción social, un acuerdo social, si se quiere. Real. Y fíjate, acá de vuelta aparece el tema de los paradigmas. Nosotros, tanto vos como yo, hemos nacido en un mundo en el que se trabaja de lunes a viernes, el que conocemos nosotros, al menos la gran mayoría, porque hay Sí. mundos que no. Se trabaja de lunes a viernes 8 horas por día, 8, 9 horas por día, promedio. Como eso nos toca a nosotros, a nuestros padres y probablemente a nuestros abuelos, esa es la realidad. Ujú. ¿Eh? Y uno le da estatus de esto es así, es la verdad. Pues no, si te vas a Es una a la construcción edad, social. exactamente, si te vas a la Edad Media, me acuerdo haber leído una investigación donde te decían que el trabajador promedio trabajaba promedio de 6 horas por día, entre 4 y 6 horas. No había mucho más que hacer, Mm. por una cuestión de energía, de electricidad, de luz, de condiciones, etcétera. ¿Sí? Después pasamos a trabajar 8 horas, 5 días por semana, una convención aceptada para organizar la sociedad, Exactamente. porque servía al propósito de la organización social que todos aceptamos porque servía al fin común. ¿Sí? A determinado fin común, que se A aceptó determinado fin común. colectivamente que era ese. Que esto es similar a la democracia, ¿no? Donde voy a decir, bueno, gana el partido mayoritario, bueno, a poner al hombro todos. Mm. ¿Quiere decir que es lo mejor para todos? No necesariamente. Ujú. Es probablemente lo que creo, pienso, prefiere la mayoría, que no significa todos. Ujú. De aquí la importancia de las democracias de también respetar a las minorías en todas, ¿sí? Bueno, eh, convención, 8 horas, 5 días a la semana. Es una convención. Claro. ¿Sí? Como sabés, yo vengo mis últimos 4 años, si bien mi carrera fue desarrollada en el mundo empresarial, los últimos 4 años fueron en el sector educativo. El sistema educativo a nivel mundial es primaria, secundaria, universidad, grado, posgrado, doctorado. Ujú. Buenísimo. Es una convención social que tuvo su sentido y que organiza la sociedad. Como una Es ruta. Claro. claro, una ruta, pero es una ruta que cada vez se está cayendo más. Porque el propósito social, más allá de estructurar la sociedad que sigue vigente, un título que valida con un Ministerio de Educación, cuando pensás en las competencias, cuando pensás en lo que está necesitando el mundo, y es tan cambiante, que vos Tan decís, cambiante. sí, de primaria, secundaria, carrera de grado y agregarle de posgrado, estamos hablando de 18 años de estudio. Y de repente, con un curso de programación de 8 meses, consigo trabajo. Claro, ¿No? claro, Y claro. en una programación que además luego cambia el sistema, si no te actualizás, moriste. Entonces, Es- sí. Es que digo, volviendo al tiempo, es fluido. es que también pasa eso, porque las cosas cambian porque las personas cambian. Y si la persona se termina, por ejemplo, no sé, recibiendo algo de 8 meses y esta persona se iluminó en algo y a los 2 meses después de haberse terminado, o sea, en un periodo de 10 meses, te cambia un paradigma que está hace años. Y ahora justamente esto es lo que me preguntaba, de si realmente el concepto del tiempo está cambiando a través del trabajo remoto y si le damos cabida a esa puerta al trabajo remoto, ¿qué otros cambios conceptuales puede llegar a haber? Bueno, Porque eso, no sé, me parece re interesante. me parece no solo interesante, sino clave, porque
trabajo remoto, cambio del tiempo, condiciones de trabajo, y te sacude toda una estructura social. ¿Sí? Sí, Toda sí, una estructura social, desde la legislación hasta las costumbres, eh, todo te sacude. ¿Sí? sí. Y sobre todo en el año Sí, en te el que cuento, yo vivimos, tengo mi que en donde... timer, Sí, van quedando 10 minutos. sí, Para los que han ido subiéndose, aclaro lo que dijimos desde el comienzo. Con Rodrigo cada tanto nos juntamos, esto es lo que hacemos con Rodrigo cada tanto. ¿Sí? No ha habido ningún cambio. De hecho, claro. nos hemos propuesto esto mismo, de decir, no hay un libreto ni mucho menos. Pero sí te cuento, Rodrigo, que nos va quedando 10 minutos nosotros podemos seguir charlando, ya lo sé, pero nos quedan 10 minutos de transmisión. Está, Este, está. Pensando en lo que venimos hablando, te diría, claro, el tema era organizaciones. De lo que venimos hablando, yo te diría, a mí lo que me queda pensando es que las organizaciones tienen un propósito. ¿Sí? El propósito es múltiple. Guarda que a veces hay un propósito manifiesto y uno encubierto, ¿no? Yo puedo decir, yo para luchar por la vida y qué sé yo, y en realidad me quiero llenar de guita, Sí. es una posibilidad. Pero en teoría las organizaciones tienen un propósito, se manejan dentro de un contexto cultural que no deja de ser un constructo, una construcción, un acuerdo. Esos acuerdos siguen el modelo de paradigmas. Porque se me acaba de ocurrir algo y necesito preguntarlo, ya me conoces. Sí, Porque hablabas de que al principio dijiste las organizaciones están dentro de una cultura o de un país, pero digo, hoy en día frente al COVID, todas esas barreras casi que desaparecieron, porque ahora si todo es virtual, hasta la cultura termina siendo virtual la operativa organizacional también pasa a ser virtual. Entonces digo, bueno, ahí se figura todo de nuevo. Es y ahí es fantástico. donde sí, pero ahí te digo guarda, ¿no? Porque para algunos esas barreras se caen, ¿sí? Ok, Como sabes, yo ahora remotamente estoy haciendo consultoría en Estados Unidos. claro. Bien, eso es porque viví 20 años en Nueva York, tengo mi desarrollo allá, hablo inglés y la tecnología me lo facilita. ¿Sí? Ujú. Si soy repositorio en un supermercado, ¿cómo es esto de que se cayeron las barreras y trabajo en el mundo? Sí. Es que ahí el contexto tiene que colaborar para capacitar a esas personas y que se puedan reinventar en algo diferente. Bueno, y ahí La se abre educación. otra gran discusión que no da para ahora, que es, sí, buenísimo, para mucha gente buenísimo esto de que se están cayendo ciertos límites y se está conectando el mundo, bárbaro, no todo el mundo. ¿Sí? Claro. Y no estamos todos en las mismas condiciones y en las mismas situaciones. A mí me encanta cuando escucho de culturas que todavía existen, en la selva del Amazonas, por ejemplo, etcétera, que ni se enteraron que existen los aviones, que se Wow. mantienen vírgenes. Quedan muy poquitas, pero hay algunas que siguen su vida como siempre, ¿no? Eh, Sí, Nuevamente, esto del humanismo y desde del humanismo, pero egoísta, ¿no? De pensar que el mundo es para el ser humano, como que está todo a disposición nuestra y lo destrozamos al mundo, ¿verdad? sí. Yo a veces, mira, una locura, pero a veces estoy en el jardín y miro un pajarito y digo, ¿qué se cuestiona ese pajarito? ¿Qué sabe de economía? ¿Qué sabe de...? El pajarito es pajarito y hace cientos y miles de años que es pajarito. No ¿Sabes lo sabe que de fronteras, no sabe, ¿no? Y a sabes lo que me nosotros con pregunto? nuestros de filosofía y qué sé yo. La flasheamos. El otro día me preguntaba, porque en el Instagram me aparecen fotos de pajaritos, ¿no? De muchos colores, y me encantan. Y digo, ¿estos pajaritos tendrán conciencia de lo lindo que son por sus colores? Y capaz que no claramente, pero después eso lo llevé al ser humano, digo, las personas son hermosas, tendrán conciencia de lo hermosas que son, porque cada persona es única. Entonces digo, si no son conscientes o no se ven, como decía, bueno, Víctor Frank en esto de descubrir tu propósito,
Y si no nos encontramos en el proyecto, ¿tenemos mucha más diferencia respecto a, por ejemplo, los animales? Ya en un sentido muy filosófico y muy abstracto. Digo, si los pajaritos son hermosos por sus colores y no se vivencian como tales, sino simplemente son su vida porque vuelan y qué sé yo, y tomo esta analogía y digo, ¿y si las personas están en la misma, no seremos todos pajaritos entonces? Cosas que voy ¿Sabés que preguntando. me hiciste acordar de cuestiones muy básicas del budismo? Hoy por hoy hablamos mucho de mindfulness, ¿sí? Ujú, Que está bárbaro porque no me importa la forma que tome. El mindfulness te habla de estar presentes, de vivir el presente. ujú. ¿Sí? Te habla del aquí y ahora. El pajarito es. ¿No será que parte de nuestro aprendizaje es aprender a hacer? Y que en definitiva por ahí el pajarito es más sabio que nosotros. Ahí ya me fue el diablo, ya lo sé. Pero con respecto a ser, el Sí, pajarito sabe que es pajarito. y ahí está. Y sí, y en esto de ser, me sitúo en un equipo de trabajo en el que se supone que un equipo de trabajo, las personas tienen que ser. Y entre esa interrelación entre que las personas son, se genera la sinergia del equipo de trabajo, que permite ser, por supuesto, después un equipo, por ejemplo, de alto desempeño que hace crecer a las organizaciones. Pero si las personas no terminan siendo quienes son, bueno, ahí se empieza quizá a obstaculizar un poco todo lo otro. Fíjate, ahí me hiciste acordar, yo sé que tenemos que ir cerrando, pero me vino otro concepto clave de equipos de alto desempeños. ¿Sí? Te cuento cuento que no es mío, es conocido. ¿Sí? Dicen que en un taller de un carpintero hubo una asamblea de herramientas. ¿Sí? Ujú. Entonces, el martillo fue designado como el director de la asamblea. Pero rápidamente le dijeron, no, porque vos haces mucho ruido y sos muy molesto. Nombremos al tornillo. El martillo dijo, reconozco que soy ruidoso, pero ojo, que si ponen al tornillo, el tornillo hay que darle mucha vuelta para que funcione. Yo diría que pongan a la lija. El tornillo dice, reconozco que a mí hay que darme mucha vuelta para funcionar, ojo al piojo, que la lija es muy áspera y tiene roce con todo el mundo. Nombremos al metro. La lija dice, es verdad, yo tengo roce con todo el mundo y soy áspera, pero cuidado, que el metro se cree el único exacto y anda midiendo a todo el mundo. En medio de eso entra el carpintero, se pone a hacer un mueble, usa el martillo, usa el tornillo, usa la lija, usa el metro y hace un mueble hermoso. ¿Sí? El líder es el que sabe usar las cualidades de las personas y minimiza los defectos o dificultades. Pues fíjate que una tradición, desgraciadamente, que en la mayoría de las organizaciones es todo lo que hiciste bien, 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 bien. Vamos a enfocarnos en lo que no te sale. Mm. ¿Qué pasaría si nos enfocamos en lo que te sale? En potenciarlo, claro, ¿Sí? Y en todo caso, neutralizar lo más posible lo que no te sale. exactamente. De eso se trata en equipos de alto desempeño, el alineamiento, el trabajo colaborativo. Yo voy leyendo a veces lo que pone la gente, no contesto porque son muchos o algunos al menos. Me acaba de poner Adriana, una compañera secundaria, tal cual, el trabajo colaborativo. Exactamente. Yo te diría que si vamos a resumir parte de lo que decimos de organizaciones, y es la transición que gracias a Dios veo que se da cada vez más del modelo de command and control, de comando y controlar vertical, Ujú. al trabajo en red colaborativo. Es que tiene que ser clave, pero para ello, y espero que esta situación haya favorecido para que las personas se abran también a eso, porque la teoría es del trabajo colaborativo, pero después las personas tienen que ejercer eso, tienen que responsabilizarse sobre lo que está pasando, y por supuesto que en esas acciones realmente se va a poner en evidencia si la sociedad y los mundos organizacionales y los mundos personales realmente pueden existir y coexistir como lo deberían hacer, porque en definitiva, como decía Kant,
cualquier tipo de migración que hacemos vamos a estar al lado de otra persona el día de mañana. Nos quedan 9 segundos. Ah, la flauta. Sí, ahí tengo el contador. Así que, bueno, yo me re divertí. Yo también.